Aleluya, gloria a Dios. Bienvenidos hermanos y amigos a otra cápsula de fe y gracia por fe. Yo soy el pastor Edwin Fe y tengo una palabra que me dio el Espíritu Santo para hoy. Pero antes voy a orar. Padre, creo que recibo revelación del cielo. Creo que recibo palabras. Creo que recibo de ti, Padre, iluminación, aplicación y percepción. Y declaro que toda persona que escucha esta palabra en el mundo entero es tocada, activada en las preciosas y poderosas verdades del nuevo pacto. Para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Thank you, Lord Jesus. Ok, yo tengo aquí a Hebreos 7. El tema es la esperanza verdadera. El tema es la esperanza verdadera. Y yo voy a leer las escrituras fundamentales porque la fe viene por el oír. Y Hebreos 7:19 dice, pues la ley nada hizo perfecto, y se introduce una mejor esperanza mediante la cual nos acercamos a Dios. Y por cuanto no fue sin juramento, pues en verdad ellos, hablando de los sacerdotes levíticos, llegaron a ser sacerdotes sin juramento, pero él por un juramento del que le dijo, el Señor ha jurado y no cambiará, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por eso Jesús ha venido a ser fiador de un mejor pacto, Los sacerdotes anteriores eran más numerosos porque la muerte les impedía continuar. Pero él, Jesús, conserva su sacerdocio inmutable, puesto que permanece para siempre. Por lo cual él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Ahora, yo quiero que tú te enfoques en el punto de Hebreos 7:18, porque ahí es que está el tesoro de hoy, donde dice, porque ciertamente queda anulado el mandamiento anterior, y eso se refiere a la ley de Moisés, por ser débil e inútil. Y aquí dicen entre paréntesis, pues la ley nada hizo perfecto. Y luego viene la gran verdad que yo quiero resaltar hoy. Y se introduce una mejor esperanza mediante la cual nos acercamos a Dios. Y se introduce una mejor esperanza mediante la cual nos acercamos a Dios. Esa frase es de vital importancia para cualquiera que sea de fe, porque dice aquí en mi iPad, y se introduce una mejor esperanza mediante la cual nos acercamos a Dios. Yo tengo aquí mi Biblia en mi iPad. Okay. Es una maravilla tenerla en el iPad porque uno tiene tantos recursos que no los puede tener con la Biblia regular. Ok, y se introduce una mejor esperanza mediante la cual nos acercamos a Dios. Y se introduce una mejor esperanza mediante la cual nos acercamos a Dios. Escucha creyente. Y se introduce una mejor esperanza mediante la cual tú te acercas a Dios. Eso que está hablando aquí de una mejor esperanza que se introdujo para que tú te acerques a Dios, y yo voy a ir de lleno al grano, es el nuevo pacto. Esa mejor esperanza mediante la cual tú te acercas a Dios, que tú la usas para acercarte a Dios, es las promesas, es lo que está escrito, es el pacto. Es con lo que está escrito que tú puedes acercarte a Dios. Y yo quiero, esto hay que enfatizarlo y sobreenfatizarlo. Nunca esto
para de necesitar ser enfatizado que Dios con el pueblo, con Israel, bajo la ley en el desierto, Dios usó la ley escrita. Dios no le dio a ellos nada que no estuviera escrito. ¿Okay? No había adivinación. Ellos no tenían ninguna manera de conectar con Dios excepto mediante lo que estaba escrito. Do you understand that? Que no hay adivinación en Dios. Que Dios le dio la ley al pueblo y ellos tenían que basarse en la ley. Entonces, en el nuevo, no podían inventar nada de su cabeza. En el nuevo pacto, cuando se introduce, de lo cual habla aquí Pablo en Hebreos, que se introduce una mejor esperanza. Yo sé que el libro de Hebreos lo escribió Pablo, porque yo conozco a Pablo y Hebreos es igual que los demás libros de Pablo. O él lo escribió o él lo dictó, pero yo sé que Pablo estuvo envuelto. Ok, y se introduce una mejor esperanza mediante la cual nos acercamos a Dios. Entonces, en el nuevo pacto, tú te vas a acercar a Dios con la palabra en la mano, con el pacto en la mano, con las promesas, con lo que está escrito, no con nada de tu cabeza. Hay una esperanza falsa y una esperanza verdadera. La esperanza verdadera, que es el tema que yo escogí para hoy, la esperanza verdadera es la esperanza que está basada en las promesas del pacto. La esperanza verdadera es la que está basada en las promesas, en lo que está escrito. La esperanza falsa son simplemente ilusiones que están en la cabeza, que no tienen base escritural. Y el Señor quiere que tú hoy aprendas y que entiendas que hay una esperanza que es sólida, que es firme, que es verdadera, que Él la garantiza, y esa esperanza se llama el pacto. Y aquí yo lo tengo aquí en mi Biblia, en mi iPad. Y yo he estudiado esto a profundidad. La esperanza es el pacto. Y aquí lo dice. Y se introduce una mejor esperanza mediante la cual nos acercamos a Dios. O sea que tú te vas a acercar a Dios. Cuando tú te acercas a Dios en oración, en el nombre de Jesús, y basándote en las promesas de Dios, basándote en lo que está escrito, tú estás haciendo una oración que va a tener resultado si tú usas la fe correctamente. Porque la fe hay que usarla correctamente. Yo quiero dejar claro una gran verdad, y es que Dios es soberano y Dios hace lo que Él desea cuando Él desea en el lado de su soberanía. Pero yo no estoy hablando de la soberanía de Dios. Dios estableció en su palabra, y está escrito, que para Él trabajar en tu vida y hacer que sus promesas se cumplan para ti, tu fe es obligatoria. Dios necesita la participación de tu fe. Si tú no ejerces tu fe, por eso es que la Biblia dice, conforme a tu fe te sea hecho. Conforme a tu fe te sea hecho. Como creíste te sea hecho. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Para Dios poder trabajar en tu vida directamente, tú tienes que ejercer fe en su palabra. Tú tienes que hacer tu parte. Si tú no haces tu parte, que es ejercer fe correctamente, ejercer tu fe correctamente en su palabra, correctamente como lo enseñó Jesús en Marcos 11, 22, 23, 24, 25, 26, y como lo enseña el nuevo pacto. Si tú no lo haces, sencillamente Dios puede, pero Dios no va a trabajar en tu vida de manera continua, de manera permanente, para llevar a cabo sus propósitos y sus planes contigo. Porque, repito, tu fe es obligatoria debido a que Dios te dio a ti una libre voluntad, que no es 100% libre, pero es libre a gran escala. Y Dios no va a forzarte a ti a recibir dinero, ni a recibir su dinero, ni su sanidad, ni su protección, ni ninguna de sus promesas. Él no te va a forzar.
Él requiere tu fe, Él requiere que tú participes con tu voluntad, debido a que tú estás en la tierra, y en la tierra Dios necesita que lo inviten, porque Él le dio la autoridad, a ti te la dio, y tú tienes que usarla. Eso es un tema amplio, es un tema para toda la vida, pero es importantísimo que tú entiendas esa gran verdad, que tu fe es obligatoria si tú quieres que Dios trabaje en tu vida de manera permanente y que manifieste las cosas que tú quieres de Él y las cosas que Él quiere para ti. Tú tienes que participar usando tu fe correctamente. Y como dije, la fe está revelada en la Biblia, en el pacto. Y depende de ti si tú quieres a Dios más que la televisión o la carne o las opiniones de otros. Entonces, el punto es que dice, y se introduce una mejor esperanza mediante la cual nos acercamos a Dios. Luego yo voy a leer Hebreos 11:1, un verso muy importante donde dice, ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera. De lo que se espera. Tú ves. Yo estoy leyendo la Biblia de las Américas y este verso en inglés, en la King James y en muchas otras versiones de la Biblia, mejores versiones, mejor traducciones, mejor explicación. Y en el original griego dice que la fe es la sustancia de las cosas que se espera. Pero el tema de hoy no es la fe, sino la esperanza. El tema es la esperanza verdadera. Y esa esperanza verdadera es lo que está escrito. Nota que dice que la fe es la certeza o sustancia o comprobación o título de propiedad de lo que tú esperas. Bueno, si lo que tú esperas tiene que ser, como dije, las promesas, los beneficios, lo que Dios te regaló. Si Dios no hubiera querido que tú usaras tu fe por sanidad, no te hubiera dado sanidad o protección o salud o liberación o cualquier otra promesa. Si Dios no hubiera querido prometer, Él no hubiese prometido. De hecho, en Deuteronomio 29:29, el libro, lo voy a leer. Yo me lo sé de memoria, pero lo voy a leer. Deuteronomio 29:29. Hay un verso que es muy grande, porque en este verso se revela cómo es que Dios guarda secretos. Las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, mas las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, a fin de que guardemos todas las palabras de esta ley. Tú ves, hay cosas secretas, hay cosas reveladas. Las cosas secretas, Dios las mantiene secretas y las mantuvo secretas. ¿Cómo? No hablándolas. El Padre dijo, esto yo no lo voy a revelar. Esas cosas pertenecen a Él. Y luego dice las cosas reveladas. Hay cosas secretas y cosas reveladas. Cosas de Dios que están secretas y cosas de Dios que ya fueron reveladas. Entonces las cosas reveladas están escritas. Dice, más las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros. Nota, las cosas reveladas te pertenecen a ti y a tus hijos para siempre, a fin de que guardes todas las palabras de esta ley. Las cosas reveladas están escritas en el libro y son tuyas en la Biblia. Entonces, yo voy a pasar ahora a la parte 2 de esta cápsula. Gloria a Dios. Thank you, Lord.